Mi nombre es Romina, tengo 27 años y soy maestra. Esta es la escuela en donde doy clases de inglés a los chicos de cuarto, quinto y sexto grado. Ellos son mis alumnos. Participo de este curso de primeros auxilios porque me parece importante saber qué hacer y cómo contener a los chicos en el caso de que se golpeen o se lastimen. Como maestra, es indispensable estar preparada frente a una situación de urgencia o emergencia. Hoy en Primeros Auxilios, fracturas y lesiones osteoarticulares. Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de fracturas, lesiones en los huesos y lesiones osteoarticulares. Sumario: las fracturas, los primeros auxilios, esguinces y luxaciones, la inmovilización de miembros. Estamos acá en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en la escuela donde trabaja nuestra compañera Romina, la profesora de inglés, la teacher. Vamos a hablar un poco de qué es una fractura. Es la ruptura de un hueso. Puede ser parcial o total. El hueso se puede quebrar, fracturar completo o un poquitito. ¿Qué síntomas vamos a tener? ¿Qué es lo primero que vamos a sentir ante una lesión así, en los huesos? Dolor. Muchísimo dolor. Entonces nosotros no vamos a saber si es una fractura, un esguince o una luxación. Por lo tanto, vamos a interpretarlo como si fuera una fractura. Y los primeros auxilios que vamos a hacer van a ser como si fuera una fractura, y después el diagnóstico final lo va a tener el médico traumatólogo en el hospital mirando las radiografías o los estudios complementarios que va a hacer. ¿Cuáles son las causas de las fracturas? Fundamentalmente tenemos dos causas. Una causa traumática, ¿cuál puede ser, por ejemplo? Golpe, una caída, un traumatismo importante. Y el otro tipo grande de fracturas pues, son las fracturas patológicas. ¿Qué significa esto? Por lo general es cuando ya el hueso está descalcificado. El hueso descalcificado es cuando el hueso se llama que tiene osteoporosis. Muchas veces, por ejemplo, la abuelita que está parada y de repente se le rompe la cadera y se cae. Muchas veces se produce primero la fractura y después la caída. O algunas veces se cae y por una caída banal, una caída solamente sentada, se fractura. Entonces, las dividimos en traumáticas y patológicas. Repasando lo que vimos. En un primer auxilio no se puede a simple vista determinar si se está frente a una fractura, luxación o un esguince. Cuando no se está seguro, se la debe considerar como si fuera una fractura. El diagnóstico de lesión lo va a realizar el médico mediante radiografías. Las fracturas presentan signos como dolor intenso en el lugar de la lesión, deformidad de la parte lesionada, disminución de la movilidad y dolor del extremo lesionado cuando se intenta realizar algún movimiento, inflamación y hematoma. En el caso de las fracturas expuestas, siempre hay lesión de la piel. También puede haber hemorragias. Las fracturas se clasifican en cerradas o simples, abiertas o expuestas y fractura en tallo verde. Las fracturas las vamos a clasificar en fracturas cerradas o simples, en las cuales no hay lesión de la piel. Se rompe el hueso y nada más, no hay lesión de la piel. En cambio, en las fracturas expuestas o abiertas, siempre vamos a tener una lesión de la piel, una lesión muscular, y podemos o no tener fragmentos óseos expuestas. Entonces, en las fracturas expuestas, siempre hay lesión de la piel, siempre. Puede haber ¿qué? Hemorragias. Claro, hemorragias. Y puede o no haber exposición de fragmentos óseos. Bueno, y otro tipo de fracturas que vamos a tener son las fracturas en tallo verde, que se dan
en niños. En los niños la estructura de los huesos es diferente a la de los adultos. Tienen una cortical, que es la parte de la corteza del hueso, que se fractura. ¿Y vieron, por ejemplo, cuando quieren romper una ramita del árbol, esas ramitas verdes, que no es que la pueden romper, cuando la quieren doblar, como que queda unida? Bueno, exactamente eso es lo que pasa muchas veces cuando se fractura el hueso de un niño. Por eso se llaman fracturas en tallo verde. Uno de los síntomas mayores que vamos a tener en una fractura, ¿cuál va a ser? Dolor. El dolor. Entonces, los signos y síntomas que vamos a tener de una fractura, sobre todo el dolor. Va a empezar a haber una deformidad y va a empezar a generarse un edema, que el edema es la inflamación. Vamos a tener una deformidad de la parte lesionada. Vamos a tener algo que se llama impotencia funcional. ¿Qué significa la impotencia funcional? Bueno, es la disminución del movimiento y dolor del extremo lesionado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en la muñeca, no vamos a poder mover los dedos ni la mano porque nos va a doler. Como dijimos, una gran inflamación, mucha inflamación, mucho edema. Y puede o no generarse un hematoma, de acuerdo a la magnitud de la fractura. Soy Romina, soy profesora de inglés. Yo soy Osvaldo Mario Tartarini, vivo en Moreno. Soy Cecilia, tengo 28 años, tengo 2 hijas. Me ha tocado vivir, ¿no?, en muchos trabajos, diversas clases de accidentes, ¿no? Yo tuve alguna que otra experiencia de primeros auxilios que me pasó a mí o que le pasó a algún compañero y no supe qué hacer. Soy Juan, tengo 34 años, soy chofer de línea. Siempre tuve como inquietud poder hacer un curso de primeros auxilios para poder ayudar. Me sirve como experiencia nueva en una eventualidad que tenga en el transporte cuando esté trabajando. Me interesó el tema del curso por el tema de accidentes domésticos. Fundamentalmente quiero hacer este curso para estar capacitado y poder transmitirle a mis compañeros en caso de primeros auxilios, en caso de accidente, la contención necesaria. ¿Qué vamos a hacer como primeros auxilios ante una fractura? Bueno, ante todo, la seguridad de la escena. Siempre, Siempre vamos a priorizar que la escena sea segura para poder ir nosotros a actuar. Después, vamos a llamar al número nacional de emergencias, que ¿cuál es? 107. Al servicio de emergencias, 107, o al número de emergencias local de cada lugar. Importante, no movilizar al accidentado si no es absolutamente necesario. ¿Por qué? Y porque seguramente le podemos generar más dolor o le podemos generar un daño aún mayor que el que ya tiene. Vamos a retirar los anillos, pulseras y relojes. Le vamos a retirar todo tipo de elementos que puedan llegar a comprimir cuando la lesión traumática se empieza a inflamar, se empieza a hinchar. Inmovilizar el sitio de la fractura, incluyendo articulaciones adyacentes. Por ejemplo, en el antebrazo inmovilizamos con una maderita, con una tabla, desde la mano, inmovilizando la articulación de la muñeca y la articulación del codo. ¿Por qué? Y para evitar que si yo tengo una fractura a este nivel, el hueso se mueva, los huesos se muevan. En fracturas expuestas, controlar la hemorragia y cubrir con gasas e inmovilizar. Primero vamos a lavar, en la medida posible, un poquitito, que sea con agua, y vamos a controlar la hemorragia. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar una hemorragia? Presión. Con presión directa. Otra cosa que podemos hacer nosotros en primeros auxilios es explorar la movilidad, la sensibilidad y los pulsos distales. ¿Qué significa esto? Esto no significa que nosotros vamos a probar la capacidad del hueso para moverse o no. Por ejemplo, a ver, si él tiene una fractura en la mitad del antebrazo, yo no lo voy a hacer a ver si se mueve porque se va a morir de dolor. Pero sí, lo que vamos a hacer es decirle, por ejemplo, a ver, supongamos que él tiene una fractura a este nivel. Intentamos mover los dedos. Entonces yo puedo tener una pauta de la gravedad de esa fractura. Si él puede mover los dedos, exploramos la sensibilidad, lo tocamos. Y otra cosa que podemos hacer en primeros auxilios es, nosotros como ya hemos aprendido, tomarle los pulsos distales. ¿Qué significa tomar los pulsos distales? Bueno, por ejemplo, en algunas fracturas de este hueso del brazo que se llama húmero, muchas veces ese hueso se rompe y lacera o rompe la arteria humeral. Entonces, por lo tanto, yo no voy a tener irrigación sanguínea desde ese lugar para abajo. Entonces, si yo tomo el pulso acá, en la arteria radial, no voy a tener pulso. Tomamos los pulsos, tengamos ese criterio como para saber
o para darnos una idea de que esa fractura puede ser una fractura grave o no. Hasta acá los primeros auxilios ante una sospecha de una fractura. Repasando. Frente a una fractura, se